versículo 26. Y vienen para estudiar, hermano. Los discípulos de Cristo se forman reciben la instrucción en el aula, en las clases, y aplican esa enseñanza afuera. Pero si no están en el aula, ¿qué van a ir a enseñar allá afuera? Por eso es importante el conocimiento bíblico, el entendimiento y la aplicación en nuestra vida. Así que quiero animarlos a que nunca dejen de venir un viernes a la enseñanza, porque estoy seguro que tu vida cambia y tienes un mayor entendimiento de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Les ha bendecido la serie del libro de los Hechos? No traemos prisa de ir, de ir así, bueno, ahí nomás toco, ahí por encimita, aunque no llegamos a profundizar, pero créame que sabemos que le está siendo de bendición. Así que hoy vamos a compartir la conclusión de la segunda posición y el tercer mensaje de Pedro. Así que vamos a leer del versículo 26 al 32, aunque voy a tomar unos versículos más. Y dice de la siguiente manera: el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Prendemos las luces, hermanos, por favor. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Dios, que me ayudes a poder, Señor, traer esta enseñanza de una manera clara, que pueda ser comprendida, Señor, por tus hijos, disfrutarla y asombrarnos, Señor, de cómo tu Santo Espíritu sigue operando como en aquellos días, en el día de hoy. Y estamos agradecidos, Padre, por tener, Señor, la Sagrada Escritura con nosotros, con una iglesia libre, sin el temor, Señor, de que vengan a sacarnos de este lugar o que tengamos la prohibición de enseñar tu palabra. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos que vivimos, Señor, en el nombre de Jesús, rogándote que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija siempre a toda verdad y justicia, y esta enseñanza sea de muchísima bendición el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, a ver, una pregunta. ¿Sí recuerdan la enseñanza pasada? Algo así, que me diga alguien algo: hijo, recuerdo esto. Rápido, hermano. Le voy a decir cuántas hojas traigo para que se empiece a traumar. ¿De qué? ¿Quién los libera? Un ángel. Abre y estaba cerrado, ¿verdad? Ok, hay una liberación. Los sacerdotes están llenos de envidia, los arrestan. Milagrosamente Dios envió un ángel, los libera y les dice que vayan al templo y prediquen el mensaje de vida, ¿ok? Y después vemos que ellos ya hacen una junta y se tráiganselos, y pues ya no están, ya están en el templo predicando. Y luego viene un levita a decirles: oiga, los que ustedes se encerraron pues están allá afuera predicando. Ok, ese es el contexto de lo que vimos. Vámonos al versículo 26 y 27. Ahora ya no estoy ronco, hermano. No voy a decir que el diablo me agarró, como dicen, del cogote. Ya me traía aquí, lo vieron ustedes agarrándome. No me agarró como Matías, de repente va y lo me hace así en las rodillas y me paraliza. Ok. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles,
pero sin violencia porque tenían miedo que la gente los apedreara. Ok, bueno, aquí podemos observar que los apóstoles obviamente sabían que no tardaría en regresar la guardia del templo a arrestarlos de nuevo. Sí, imagínate, les prohíben y luego ellos están abiertamente en el público, en la iglesia, y luego van de chismosos. Bueno, no va de chismoso, va a decirle esta gran noticia que los sorprende, y ellos van a regresar a apresarlos. Pero como comentamos en el estudio anterior, ellos obedecieron inmediatamente la instrucción de Dios por medio del ángel de que fueran y predicaran este mensaje de salvación. El mensaje de vida significa el mensaje de salvación. Vayan al templo y denle a esta gente el mensaje de vida. Ahora, una pregunta: ¿por qué arrestaron de manera pacífica a los apóstoles? Vaya siguiéndome con su Biblia lo que estoy compartiendo. No lo proyectamos intencionalmente para que usted, es muy padre proyectarle, me gusta mucho cuando Alfredo proyecta y todo, pero traiga su Biblia, ¿ok? Ya leyó lo que leímos, versículos 26 y 27. ¿Por qué arrestaron de manera pacífica a los apóstoles? Ajá, porque tenían miedo de que los apedrearan. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenían miedo que los apedrearan? ¿Ok? Porque no nos los iban a apedrear nada más porque sí. Ahora, eran buenos para tirar pedradas, ¿ok? Ajá. Ajá. Hablen bien fuerte porque estoy medio sordito, por las enseñanzas, ¿verdad? Ok. A ver, ¿qué más, hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo? Ajá. La gente los tenía en alta estima. Entonces, como los tenía tenían mucho aprecio, mucho valor, mucha estima por ellos, entonces no iban a llegarlos a agarrarlos salvajemente, sino tranquilos. ¿Sí me acompañas, por favor? O sea, ¿ven? Como te están apretando. ¿Se ha visto parejas aquí en la iglesia que vámonos y le va clavando así los dedos? Bueno, tienen una gran estima. Ellos saben que a la guardia se los pueden apedrear. Ahora, ¿por qué además? Bueno, ¿por qué? Ajá, vamos a ver que ellos quieren hacerlo responsable. ¿Ok? Ellos habían hecho muchos milagros. La multitud de gente los tenía en gran estima, porque mucha gente dentro de esa multitud que llevó a sus enfermos, Dios los sanó por medio de los apóstoles. Entonces imagínate la gratitud que tienen. Es como si alguien en la iglesia, Dios me usa, o algunos de ustedes, y oramos, le damos una palabra, Dios obra. Esa persona tiene mucho agradecimiento contigo. Me visitó, me dio una palabra, oró por mí y sanó el enfermo, o mi petición fue respondida por Dios. Entonces hay una gratitud. Entonces había mucha estima de toda la gente, así que hay que hacerlo tranquilamente. ¿Ok? ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, ahora, algo también importante: recuerde que muchos del sacerdocio eran eran saduceos. Y los saduceos, ya sabe, de la aristocracia, el poder, y sobre todo tenían intereses políticos. Entonces eran los encargados de mantener la paz.
para que el gobierno de Roma no tuviera que intervenir y pusiera en riesgo esos intereses que ellos tenían, porque los tenían, o sea, tenían buena relación, ¿ok? Entonces, mejor tranquilos, sin hacer mucho ruido, nos los llevamos porque no podemos exponernos, aparte que nos agarren a pedradas, ¿verdad? Entonces los apóstoles no ponen ninguna resistencia, porque ellos sabían que así como Dios los había liberado de la cárcel, Dios estaba en medio de este asunto y también los podía volver a liberar, o Dios tenía un plan estando ahí. Entonces ellos acceden a ser llevados al Concilio Supremo, donde van a ser confrontados por el sumo sacerdote. ¿Quién? No, Ananías, no, hermano. Ananías fue, ¿qué le pasó a Ananías, hermano? Nos vamos a regresar al estudio número 2, hermano. Anás, aunque literalmente no dice, pero si ves el capítulo 4, versículo 6, bueno, es una referencia. Entonces, este juicio en realidad es una secuela del anterior. No les quiero enseñar las hojas, hermanos, se van a asustar. Pero uno ya se calcula, ¿verdad? El tiempo. Sabe que traen 35 hojas. Y no, sí me las aviento. ¿Y qué le dicen? Aquí viene la acusación. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. Ok, nótese que el sumo sacerdote no toca el tema de la liberación de la cárcel pública. No les dice: hey, a ver, confiesen, ¿quién lo sacó? A ver, ¿quién nos está traicionando aquí? Hablen. Se fija que ahorita en los juicios dicen: no, pues hay que matarlo porque va a hablar. Ellos ni tocan el tema, ellos simplemente dicen: algo pasó, o sea, y esto no es otra obra que un milagro. El asunto es que no tocan el tema, nomás se lo dejo con eso. Ok. Y la primera acusación que va a hacer el sumo sacerdote con muchísimo enojo, vaya, acuérdese, leyendo conmigo. Entonces, es porque ellos hicieron caso omiso por segunda vez de la orden que les dieron de que nunca más volvieran a hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero en esta ocasión el sumo sacerdote, con desprecio, ya no dice Jesús, ¿ok? Dice que nunca más enseñaran en nombre de ese hombre. ¿Ya notó? Aquí hay un desprecio hacia la persona de Jesús. Entonces dice: en el nombre de ese hombre. Está lleno de enojo, está enfurecido el sumo sacerdote. Ahora déjame decirte, lo que el hombre piense del nombre de Jesús, o mejor dicho, lo que piense de su persona y las demandas de Jesús, ya sea de reconocerle o rechazarle, de eso depende la eternidad de esa persona. O sea, tú puedes pensar de Jesús lo peor y eso no cambia la verdad de Dios. ¿No crees que Dios está sentido? Hijo, Jesús está sufriendo porque pensaste bien mal de él. No. Si tú lo rechazas, ese es tu problema eterno. Entonces lo que la gente piensa de Jesús, no pienses que le incomoda el reino de los cielos. Ok, tú tampoco te tienes que agarrar a trancazos porque piensan mal de Jesús. Nos puede dar una gran tristeza de cómo la gente vive en tal condición que ni temor de Dios tiene. Seguramente ese sumo sacerdote eligió un lugar más allá de esta vida donde no va a estar Jesús. ¿Ok? Entonces la gente que no tiene a Jesús en esta vida como su abogado, Salvador y Señor, no lo va a tener en la venidera como su Rey del cielo. ¿Queda claro? Cuando esa gente muera y sea despertada, será llevada y puesta en pie delante del trono de Dios, y ahí conocerán a Jesús como el juez justo de toda la tierra y el universo, el juez con toda su ira contra el pecador no arrepentido.
Jesús, te estoy diciendo que lo van a tener ahí como juez. ¿Por qué te digo que Jesús? ¿Tú puedes sostener que Jesús es el que va a estar como juez? ¿Que ahorita es la oportunidad de tenerlo como abogado? Sí, porque la Biblia dice que Dios ha elegido a Jesús como juez de vivos y de muertos. Entonces, para que digan, no, va a ser Dios el juez, no, Jesús nomás va a estar ahí expectando. No, Él va a ser el juez. Así que no vamos a engañarlo, porque sabiendo el abogado todo, imagínate. Entonces, el sumo sacerdote sigue recriminándoles, y en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. O sea, ustedes no hacen caso. Les dijimos que no hablaran, y sin embargo ya llenaron Jerusalén de toda la enseñanza de él. No vuelve a decir Jesús. Sí, es cierto. Los apóstoles hicieron todo lo contrario. Imagínate diciéndolo, no, tiene razón, pero no nada más Jerusalén, vamos ya por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos un llamado, tú y yo, de que este evangelio siga siendo propagado. Amén, amén. Entonces, la segunda acusación es: y quieren hacernos responsable de su muerte. Ay, ¿sí te pasa cuando conoces de alguien, de la culpa y de alguien y lo que hizo, y luego lo agarran casi con las manos en la masa y dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué agarraste? ¿Yo? Y lo agarraste con las manos en la masa. Entonces ellos son unos asesinos. Y dice: y quieren hacernos responsables de su muerte. O sea, esta es la segunda acusación, el segundo reproche, la recriminación. Y claro que eran responsables de la muerte. Amén. Ellos la venían maquinando desde hace años, mínimo 1 año y medio, 2 años. Después de que Jesús sanó a un hombre de la mano seca, dice Mateo 12:14, los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Ahí está. 2 días antes de la última Pascua en la que participó Jesús, y que ya se convierte como el sacerdote, como la ofrenda, como el cordero, como la ofrenda y como el sumo sacerdote. Dice que los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Y ellos están diciendo: y quieren hacernos responsables de su muerte. Dices tú: qué falso, qué hipócrita este hombre. Por supuesto que si eran culpables. Ellos mismos se echaron esa responsiva. ¿Recuerdas? ¿Cuándo? Ay, mejor no me digan, hermano, porque ni los veo bien y eso me distorsiona el oído, no los escucho bien, no los entiendo, tienen que gritar. Ok, mira, ¿te acuerdas cuando sacan a Barrabás y a Jesús? Mira lo que dice: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, está el Sanedrín, persuadieron a la multitud. ¿Ok? ¿Qué es persuadir? Convencer. En este caso, con mentiras. ¿Ok? Porque Pablo también predicando, ¿se acuerda que Félix o Festo, no me acuerdo quién, le dice: por poco me persuades a ser cristiano? O sea, me convences. Esta gente persuade a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y ejecutaran a Jesús. En otras palabras, están distribuidos y empiezan a agitar, decían: pidan que griten que liberen a Barrabás, y empiezan ahí que crucifiquen a Jesús y incitan a la gente, persuaden a la gente. Entonces, más adelante, esto en Mateo 27 y usted ya lo ve, Pilato dice: ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Entonces la gente grita: crucifícalo. ¿Ok? Y mira, más adelante dice: soy inocente de la sangre de este hombre. Ahí va,
¿Qué dijeron el concilio? ¿Y nos quieres hacer responsable de su muerte? Mira, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte. ¿Ya entendiste? Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pues tú mismo te le echaste. ¿Te das cuenta? Ok. Eso es lo que están, de lo que los están acusando. Ahora, la acusación que Pedro les hizo en 3 ocasiones, por más que quisieran librarse de ella, se volvió una persecución en su contra. Y además, su misma conciencia los acusaba, los condenaba y no los dejaba dormir. ¿Ok? 3 veces Pedro les dijo en su primer sermón, cuando fueron la primera vez al concilio, a la prisión, les dijo: ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Esa es la primera vez que les dice Pedro. La segunda: ustedes mataron al autor de la vida. La tercera vez: el hombre a quien ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. Entonces Pedro ya los acusó. Él nos dijo: al parecer se dice que ustedes fueron. No. O sea, si estuviéramos hablando en un juicio, hay gente que está escribiendo y las palabras van a ser usadas a tu favor o en tu contra. Y Pedro no está suponiendo nada, es una acusación directa. Ustedes Sanedrín, lo mataron. Ellos están rechazando eso. Entonces, el sumo sacerdote no puede evitar la evidencia de que el Sanedrín deseó no solo la muerte de Jesús, sino que lo mató, aun cuando Poncio Pilato no encontró base para acusarlo. Fíjate nomás, porque los judíos, el Sanedrín no tenía potestad para matar a alguien, necesitaba pedirlo al poder romano. ¿Te acuerdas? Cuando Pilato dice, por tercera vez insistió Pilato en Lucas 23, 22, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenar la muerte. No le manda a azotar y lo suelta. Él no lo encontró. Entonces, ahora todo este Sanedrín sabe dentro de sí que debe cargar con la responsabilidad de haber derramado sangre inocente, pero ellos están tratando de zafar. Entonces, la evidencia en contra de ellos es aplastante. ¿Ok? Entonces, el sumo sacerdote acusa a Pedro y al resto de los apóstoles porque los quieren responsabilizar de la muerte de Jesús. Qué feo, ¿verdad? Que todavía quieres tú acusar. O sea, el asesino acusando. Ok, pero aquí viene lo bueno, que esta acusación del sumo sacerdote sirvió de introducción para el tercer sermón de Pedro. Así que cuando nos acusen, se abre la oportunidad para predicar. Amén. Entonces lo va a hacer de una manera muy parecida a las anteriores, pero muy breve, pero contundente. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios ablanda o endurece los corazones. Esto está más que comprobado. Porque a veces las personas pueden estar rechinando los dientes del coraje que le sienten al predicador. Ok, Pedro va a enfatizar 4 puntos aquí. Y vámonos rápido. Número 1, a Dios se le debe obediencia por encima de toda autoridad humana. ¿Ok? Versículo 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Vea? ¿Cómo desafían la autoridad más poderosa en la religión? Fue una respuesta personal de Pedro, pero representativa, fue una respuesta de comunidad. Él dijo, Pedro y los apóstoles, nosotros, ¿se da cuenta? Es nuestro deber, nuestra obligación obedecer a Dios
antes que cualquier autoridad humana. Estoy así porque como queda tantito aire y me va a volar las hojitas. Entonces, como lo comentamos en uno de los estudios anteriores, es un claro principio bíblico que los creyentes debemos obedecer al gobierno, pero cuando los mandamientos de Dios están en conflicto con los del gobierno, debemos desobedecer los del gobierno. ¿Qué? Ajá. Ya lo comentamos. ¿Tú estás a favor del aborto? Pues estás en contra de los mandamientos de Dios, que es no derramar sangre inocente. Ajá. O sea, se promulga una ley que tienes que casar personas del mismo sexo y tú no estás dispuesto a obedecerlo, porque Dios instituyó el matrimonio de un hombre con una mujer. El gobierno te puede obligar y tú no tienes por qué obedecerlo. Que te quiten la credencial del ministro, que te la quiten, al cabo el llamado te lo dio Dios, no el hombre. Amén. Ok, entonces Pedro y Juan ya le habían dicho la vez anterior: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? O sea, ustedes están locos en lo que nos están pidiendo. Jamás nos vamos a obedecer a ustedes por desobedecer a Dios. Entonces, con esta respuesta de Pedro, la acusación de la desobediencia se viene abajo. O sea, tu acusación ya queda anulada. ¿Por qué? Porque al yo desobedecerte a ti, no tiene validez alguna, porque yo estoy obedeciendo a Dios. Y mi obediencia a Dios está por encima de sujetarme a toda orden humana, si es contraria. Amén. Así que lo primero que hace Pedro es desmantelarlos. Así que su acusación no tiene validez, porque ustedes saben que primero se debe obedecer a Dios. Ahí está, refutada. Número 2, aquí está la predicación de Pedro: Cristo ha resucitado. Versículo 30: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos. ¿Ok? Entonces, vea este mensaje de Pedro tan contundente. Los saduceos durante bastante tiempo estuvieron bien tranquilos, ni se metían, pero cuando ya vieron la amenaza y todo lo que se estaba provocando, entonces es cuando entran. Principalmente eran los fariseos los que se oponían a Jesús, escribas y fariseos. ¿Te acuerdas? Rara vez tú encuentras saduceos. Entonces, hablar de la resurrección de Cristo fue un golpe brutal contra la creencia de los saduceos. Ahí está el mensaje. Están enojadísimos, están furiosos. Entonces Pedro, ¿por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Negaban la vida después de la muerte o la inmortalidad del alma. No creían en ángeles, en la existencia de ángeles, ni demonios, ni en la providencia divina. O sea, que eso de que bajó un ángel les la vieron, yo no creo nada de eso. Tampoco creo que Dios orquesta todo para salvar a sus escogidos. Lo que pase es nuestra responsabilidad. A Dios sáquenlo de aquí. Entonces, Hechos 23:8, mira lo que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creían todo eso. ¿Ya se dio cuenta? Entonces el mensaje que Pedro da les da una sacudida. Ahora, recordemos que la doctrina de la resurrección es fundamental en la fe cristiana. ¿Sí? O sea, es vital, la muerte y la resurrección. Ok, es fundamental. Ahora, déjeme leer porque es importante leer lo que 1 Corintios 15, 14 al 20 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces, ponga atención porque le voy a hacer una pregunta. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, que es lo que les está predicando Pedro.
Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Ok? En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ella está diciendo supongamos, pero no. Cristo sí resucitó. Ahora, mi pregunta es, la resurrección fundamental en la fe cristiana, ¿de qué manera esto es relevante en tu vida? ¿Qué puedes afirmar al leer esta porción de la Escritura? ¿Qué produce en tu vida? ¿Qué consuelo te ofrece? A ver, contésteme a alguien. Esperanza en el fuego. Ay, no. Futuro. ¿Qué más? Que las aflicciones del tiempo presente no se compara a la gloria venidera. Amén. Amén. Número 3, ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Se los vuelve a decir. Ok. Entonces dice, después de que ustedes lo mataron colgándole en una cruz, por cuarta ocasión Pedro los acusa de la muerte de Jesús. Pero no solamente de eso, no solamente de la muerte de Jesús, sino la clase de muerte que le aplicaron. Y esto es importante porque Pedro intencionalmente lo hace así. Ok, mira, dice, después de que ustedes lo mataron, o versión Reina Valera, matasteis. Esta palabra significa dar muerte con las propias manos de alguien. Si tú pensabas, nosotros no lo matamos, ¿verdad? Fueron los romanos. No, Dios dice que tus manos lo mataron. ¿Ya se dio cuenta? Qué impresionante. Pedro le está diciendo, ustedes son tan culpables como si ustedes mismos lo hubieran matado con sus propias manos. Ahora, mira, la intención de Pedro se refiere a la cruz como un madero, citando Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22-23, que maldito todo es aquel que es colgado de un árbol o de un madero. ¿Ok? Esto es importante. Ok. Pedro lo que va a hacer es que va a poner un contraste de la magnitud del rechazo de Jesús, señalando que ellos lo mataron de la peor manera posible. Dos cosas, desde la perspectiva romana y desde la perspectiva judía. Porque la cruz fue el instrumento de tortura para los peores criminales. Y en el contexto judío, maldito el hombre que es colgado de un madero. Entonces, la manera que ustedes mataron a Jesús fue la peor muerte concebida en la mente humana y como la peor maldición para un hombre. ¿Te das cuenta? Ahora, para ellos, para que lo tengan muy en claro, la maldición
debía caer sobre él por haber muerto en la cruz. Porque para ellos, la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él es un maldito. Pero pon atención, dos cosas hay en esas palabras. Él es un maldito que no merece vivir en este mundo. Y dos, es tan maldito que el cielo no lo recibe. Ve el contraste, ¿eh? La peor humillación. Pedro les está diciendo: ustedes lo mataron, y de la forma más vil. Pero acá, ahí va, Cristo sufre la peor de las humillaciones por mano del hombre, pero significa, mira el contraste de lo que Dios hizo con él. Número 4, Dios lo ha exaltado. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Ustedes lo humillaron, pero Dios lo exaltó. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, pueden humillarnos, pueden ridiculizarnos, pueden excluirnos, pero Dios nos da identidad y en un lugar con Él. Amén. Así que no se avergüente una vez más del evangelio. Lo exaltó hasta el lugar de máximo honor a la derecha de Dios. Pedro en su primera carta dice: ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Cómo la ve? Y lo puso como príncipe, pero no solamente como un príncipe, como un gobernante que exige debido a su exaltación al estar a la diestra de Dios, ¿verdad? Y que demanda obediencia. No solamente está como príncipe, sino como salvador, como el único medio de salvación, el único medio en que el hombre puede ser salvo, porque solo Cristo salva, y solamente por medio de Él se llega al Padre y al cielo. No hay más caminos, es un solo camino. Amén. Porque Pedro les había dicho en su primer sermón: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Bajo el cielo no hay ningún otro nombre que Dios haya dado, para que sepa y se sostenga con la escritura. ¿Ok? Ni las buenas obras, nada. Ahora, una pregunta: ¿sabes una de las cosas que Jesús está haciendo en este momento, en este lugar de exaltación? A ver, vámonos, hermanos, por un aplauso a Rose. ¡Bravo! Ay, aplauda bien, hermano. Todo celoso ahí. Ay, no se crea. Un aplauso a Rose por esta verdad confesada. Ok, está intercediendo. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿Quién se atreve? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y lo mira, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que imagínate qué gozo, ¿verdad, Padre? Te ruego por Alicia y por Jaime que ya no se peleen, ¿verdad? No, que sigan amándose como hasta el día de hoy y que su amor crezca. Imagínate, ayuda a Isaí, ¿verdad? Así, a todos nosotros. Amén, amén. Ok, entonces dice: lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Este fue un sermón de gracia, ¿verdad? Para todo el concilio, porque le está diciendo: todo esto hizo la muerte, resurrección, exaltación de Jesús, tiene un propósito: la salvación de los pecadores. Y ahí entran ustedes. Es un mensaje de gracia, es un mensaje terrible, pero siempre está la salvación ahí de por medio. Así que Dios le está mostrando a Israel que Jesús es el Mesías prometido. La resurrección lo demostró y la exaltación lo coronó. Amén. Ok, entonces dice:
para que se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Ok, ya hay un orden. El arrepentimiento precede al perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, sigues condenado. Y si estás condenado, no hay cielo. Ok, versículo 32. Vámonos rápido, hermanos. ¿Cuánto me queda? ¿20 minutos? 20 minutos. Ok. Prometí que las 35 hojas me las aventaba, voy en las 5. Ok. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a los que lo obedecen. Oh, son testigos. Y también el Espíritu Santo. Qué impresionantes palabras, qué manera de confrontar al concilio. Nosotros somos testigos. Estamos dispuestos a morir por lo que hemos visto, por lo que hemos oído, por lo que ustedes han hecho. Ajá. Ok. Pero pues vamos a matar a los testigos. No, nos van a apedrear. Pero no solamente ellos son los testigos, también es la tercera persona de la Trinidad, Dios. También es testigo, y de ahí ya no te libras. Ajá. Ahora parece que el juicio se les volteó. Ahora de jueces ya están en el banquillo los acusados. Ahora los testigos son otros, ¿verdad? Entonces, si ellos rehúsan aceptar a Jesús como su Salvador, entonces no reciben el don del Espíritu Santo. Y entonces la culpa por su crimen va a permanecer con ellos para siempre. Y aquí hay algo terrible. Ajá. ¿Por qué? Porque si ellos escuchan la palabra de Dios, que la escucharon, o no, se cerraron los corazones. Pero si hubieran abierto sus corazones a esta palabra, ¿sabes qué tendría que haber pasado? ¿Qué crees? ¿Por qué Nicodemo fue a ver a Jesús de noche? Él dijo: sabemos que vienes de Dios y que las cosas que tú haces vienen de arriba. Ellos saben. Si ellos dicen amén, yo creo en Jesús, tienen que salirse del sacerdocio. Tienen que renunciar ahí. Hecho nos va a decir más adelante que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de los padres del mudo? Cuando el Señor lo sana, del ciego. El ciego. Y que le preguntaron a los papás: ¿estaban ciegos de nacimiento? ¿Y qué dijeron? Pues ya está grande, pregúntenle a él. ¿Por qué respondieron así? Porque la Escritura dice: porque tenían miedo que los echaran de la sinagoga. En veces prefiere la religión que Cristo. Ajá. Entonces, esperando que el Sanedrín se volviera a Dios con este mensaje, no fue así. Porque repito, la palabra de Dios ablanda o endurece los corazones. Ajá. Su reacción: furia. Mira nomás, 4 cosas del versículo 33. Mira lo que dice 2 Corintios 2:16. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte para muerte. Eso es lo que los apóstoles apestaron. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Versículo 33, vámonos rápido. Hay esperanza para terminar. Entonces, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. ¡Uy! Eso pasa. La palabra de Dios para el religioso que se justifica a sí mismo es intolerante al evangelio que confronta al pecador. ¿De quién matar? Ajá. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué querían aparentar? Querían esconder detrás de su velo religioso y de sus ropas que estaban manchados con la sangre de Jesús. Y mira, repito, manchados, no cubiertos, que hay una gran diferencia. ¿Cuántos están cubiertos con la sangre del Cordero? ¿Y cuántos están manchados de ella?
Nada, mire, silencio total, amén. Puro cristiano hay aquí. Entonces, mira, la verdad no solo les incomodó, los enfureció. Inmediatamente ellos dijeron: vamos a matarlos. ¿Ve cómo es? ¿Cómo es progresivo la oposición al evangelio? ¿Te das cuenta? ¿Sí percibes? Primero las cosas están pacíficas, luego viene la amenaza. Bueno, ahorita vamos a ver lo que va a pasar. Entonces se enfurecen, y ante esa reacción acalorada del Sanedrín, uno de sus miembros, quizás el único sabio en ese momento, intervino como un instrumento de Dios, voy a pensarlo así, de la providencia divina. ¿Ok? Un instrumento que Dios usó para guardar la vida de sus siervos. Voy a pensarlo así. Versículo 34. Pero uno de los miembros, esto está bueno, hermano, está bueno, ya estamos entrando en... Uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, vamos a leer así tranquilo. Uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa, respetado por toda la gente. Ahí está, 4 características. No las voy a tocar, pero nada más ve. Un doctor en la ley, como Nicodemo. Un hombre sabio. Un hombre de influencia, de poder y de autoridad y de voto. Un potentado. Ahí se levanta. ¿Ok? Respetado y admirado por toda la gente. Se pone de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Ok, fariseo, experto en la ley religiosa, respetado por toda la gente, un hombre de autoridad y voto. ¿Por qué? Porque él se levantó y ordenó. Él no dijo: hermanos, hay que sacarlos. Él ordenó que salgan un momento los apóstoles. Ve el poder que tenía ese hombre. ¿Ok? Gamaliel, un hombre moderado, sobrio, ecuánime, templado, prudente, pensó con cordura, se pone de pie y ordena que saquen a los apóstoles por un momento. Bueno, nada más bien rápido acerca de Gamaliel. Su nombre pues significa recompensa de Dios. Fue un nieto de un gran rabino, Hillel, un famoso erudito hebreo, cuyo discípulo ilustre, el mejor de sus discípulos, el cual es mencionado en la Mishnah o Mishnah, que es esa colección de, bueno, la Torah oral, de prescripciones, mandamientos, órdenes. ¿Quién crees que fue su discípulo? Saulo de Tarso. Amén. Dice que aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces, un estudiante impresionante y dirigente de la escuela liberal del pensamiento judío. Y aquí había dos corrientes. Fue el único erudito judío de solamente 7 rabís que se le dio el título de Rabán, que significa nuestro maestro o el maestro más grande. Rabí era la palabra común para un maestro. Él era nuestro maestro. ¿Cómo la ves? Él fue conocido como Gamaliel el Viejo. Y dice la Mishnah que con la muerte de Rabán Gamaliel cesó la gloria de la Torah y falleció la pureza y la abstinencia. Cuando él muere, dicen, la gloria de nuestra Torah murió. La pureza, la abstinencia
de ese hombre piadoso murió. ¿Cómo lo tenían? ¿Te das cuenta? Entonces, no, la tradición dice que se convirtió al evangelio, no hay algo que lo sostenga, pero cuando el concilio tenía en su mente asesinar a los apóstoles, Gamaliel levantó su voz y este rabino comenzó con una lección de historia y le recordó a todos sobre dos revolucionarios, y ahí lo vamos a leer rapidito, que intentaron desviar a Israel y que no llegaron a nada. Y vámonos a leerlo sin meternos más. Y les dice versículo 35, 36, 37, los leemos. Entonces le dijo a sus colegas, a los otros sacerdotes: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. En otras palabras, no dijo tengamos cuidado, tengan cuidado ustedes de lo que piensan hacerle a estos hombres. Esta suena como si es una opinión externa o como que toma un papel de asesor, ¿ok? Y dice: hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Hubo unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Lo que está diciendo Gamaliel es: ese líder que se creía importante murió y pues ya cada quien se fue por su camino. A Jesús ya lo mataron, así que esperemos un tiempo y esto se va a disolver. Por eso él dice: hubo un tal Teudas, ¿ok? Y luego versículo 37, no va a meter así en Teudas ni Judas el Galileo. Después de él, con el tiempo que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Ok. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. No se metan en problemas. Ok. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando con Dios. ¿Cuántos han escuchado así mucho este pasaje? ¡Wow! Si este movimiento es de hombres, va a caer. Pero si es de origen divino, no podrán luchar con Dios. Ok. Entonces, ¿cómo le parece estas palabras de Gamaliel? Ok. Así que ya, tranquilos. Nicodemo, calmado. Ya. No nos metamos en problemas. Ya déjenlos en paz. Ok. Tanta autoridad tenía Gamaliel que su consejo, aunque mal recibido, fue seguido. Versículo 40. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles, mandaron que los azotaran, luego los ordenaron que nunca más volvieran a hablar en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ok, imagínate. Ok, vamos a ver qué les hicieron antes de hacer unas preguntas. No, pues primero vemos, ¿verdad? Desde que Gamaliel dijo esas palabras, algunos las consideran sabias y dicen que el principio de Gamaliel debemos seguirlo, o que el principio de Gamaliel debe guiarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Fuera! ¿El principio de Gamaliel debe guiarnos?
¿Qué es lo que nos debe guiar? La palabra de Dios es nuestra guía de fe y de vida. Ahora, ¿piensas que el consejo de Gamaliel, independientemente si Dios lo usó como un instrumento para un acto de su providencia, para impedir la muerte de sus discípulos, fue lo mejor que pudo haber dicho Gamaliel? ¿Era Dios hablando a través de la boca de Gamaliel? Me pregunto. ¿Fue lo mejor que pudo haber dicho Gamaliel? Al unísono, 1, 2, 3. Por eso digo, independientemente de que Dios lo usó, fue lo mejor que pudo haber dicho. No me voy a ir, no voy a terminar, hermanos. N-O a las 3, 1, 2, 3. Ay, no, sálganse los que dudan. No, y me aviento un debate. Ay, no se crean. No, era Dios hablando a través de Gamaliel. Tampoco. O sea, Dios lo usó. Todo está escrito, todo está orquestado, dirigido por Dios. Pero aquí vamos a ver algo importante. Hay ocasiones en las que esperar y ver si esto es de Dios o no es un buen consejo, pero no es la regla. ¿Ok? Vamos a ver. El consejo de Gamaliel revela algo de su carácter. Recuerda que es de la escuela de Hillel, que es más liberal. Se me fue ahorita el nombre de la otra escuela, que era así, cuadradota, extremista en su celo. Él decía, pues guardar el sábado, o sea, no te claves. No, divorcio, no. Todo depende. O sea, Gamaliel es un hombre más liberal, más tolerante, permisivo, indiferente y de alguna manera pragmático. Le gustan las cosas prácticas. No nos metamos en problemas. Tranquilos. Y déjame decirte, vamos a esperar si no es de Dios o si es de Dios. Ok, ahí va. David Guzik dice, Gamaliel en realidad era un hombre, un observador pasivo. Pon mucha atención, habló como si debieran esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran realmente de Dios. Eso suena sabio y tal vez incluso espiritual, pero era un rechazo de la evidencia que tenía delante. Pero ¿qué mayor testimonio necesitaba Gamaliel, además de la resurrección de Jesús y de los milagros de los apóstoles? Gamaliel adoptó una actitud de esperar y ver cuando hay mucha evidencia. ¿Te das cuenta? Vamos a ver si es de Dios. No es de Dios, si es de Dios. No digas que puede ser de hombres y va a terminar. No, no es de hombres. Ya constataron ustedes los milagros. Todas las evidencias. Lo que pasa es que tienen un corazón endurecido, incrédulo. Por eso es una posición que en ocasiones sí es importante esperar, pero no es la regla. Por eso el principio de Gamaliel no debe guiarnos, es la palabra de Dios. Y esto es importante hacerlo. Entonces, Gamaliel propuso la prueba del tiempo y no una cuestión de eternidad.
Y no debemos adoptar un enfoque de esperar y ver cuando Dios ya ha dado evidencia. ¿Qué les dijo? Él es el Mesías, murió, resucitó, ahí está a la diestra del Padre, como príncipe, como salvador. Manda que te arrepientas para que puedas recibir perdón de pecados y vida eterna. Imagínate, ellos están llenos de envidia por todos los milagros, por la fama, por la popularidad, porque la gente se está añadiendo a la iglesia, se le está saliendo el control de las manos y todavía quieren evidencias. Entonces suena interesante, no te vayas a ir incómodo. Entonces hay que tener cuidado y discernir esto, porque una iglesia puede ser tentada a seguir este consejo cuando no deba ser así. Ok, vamos a suponer que surge un problema controversial, una situación particular que debe ser tratada, pero en lugar de analizar, discernir, actuar responsablemente, entonces decimos como Gamaliel: si esto no es de Dios, se va a desvanecer, pero si es de Dios, nada lo va a detener. Y cuando actuamos de esa manera, en realidad no queremos o estamos evitando los problemas, la confrontación y las decisiones. Tú sabes bien lo que debes hacer, pero Gamaliel, pues déjalo. Al cabo, si no es de Dios, pues va a terminar, no va a pasar nada. No, tú sabes que es una cosa que tiene los elementos para tratarla. No hay cosas con que pues no, sí sabes. No sé si me estoy dando a entender cuando decimos: ya Dios dirá, ya el tiempo dirá. Déjaselo a Dios, déjaselo al tiempo. Ahora, déjame decirte algo con este tipo de decisiones. No todo lo que parece tener éxito a los ojos de los hombres es aprobado por Dios. No importa cuánto crezca un movimiento, no significa que esté respaldado por Dios. Cuando más voltea a ver a todas las religiones y las sectas que no son de Dios, que se están llevando gente al infierno y tienen un gran crecimiento y ahorita nada las ha detenido, ¿verdad? Entonces dirías tú: pues no, ya tiene muchos años lo de los mormones de Smith. O sea, si no fuera Dios se va a desvanecer. No se ha desvanecido. No sé si me estoy dando a entender. No es la regla, no es la regla. En ese momento así fue, pero no quiere decir que fue lo mejor que pudo haber dicho. Él concretamente pudo haberse sostenido. ¿Te acuerdas cuando leímos en Hechos que no podía negar el milagro del inválido? ¿Sí te acuerdas que no podemos negar que hubo un milagro? Ajá. Entonces, bueno, aquí me quise detener. Entonces llaman a los apóstoles y mandan que se los azoten y luego les dan orden de que nunca vuelva más. ¿Sabes qué hicieron con ellos? Bueno, en las sinagogas los llevaban, había un lugar donde había una disciplina pública y los azotaban. 40 azotes menos uno, chicote de piel de borrego, de becerro. Y entonces lo que hacían es que 13 chicotazos se los daban. Se subía a una piedra el guardia, el azotador, y con un chicote, 3 chicotazos en el pecho, 13, y 26 en la espalda, y en veces los llegaron a matar. Imagínate. Y mientras se los daban, estaban doblados y estaban confesando textos de arrepentimiento y también de misericordia. ¿Cómo la ve? Entonces, luego les ordenaron que nunca más hablaran en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ay, ya voy a terminar. Salieron del concilio con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Imagínate, 39 chicotazos. A Pablo creo 3, 4, 5 veces lo agarraron. Todas esas veces les dieron los 39 chicotazos. Salen con alegría.
Dice que Dios los consideró, los eligió, los tomó en cuenta. Fueron escogidos para Él, para que sufrieran eso. Porque cuando salieron ellos, gracias a Dios porque me elegiste, es digno, ¿verdad? Bueno, en ocasiones nuestra vida no es la más digna y en veces no queremos sufrir nada por la causa de Jesús. En la primer que nos quieren humillar, ya mejor, ya no quiero ir, pues me tratan re feo, me rechazan porque soy cristiano. No, alégrate, gózate como ellos se gozaron. Señor, te doy gracias porque me rechazan por la causa de tu nombre. Mi vida depende de ti, tú me das la felicidad. No importa estar en esta escuela durante 3 años. Me has elegido para tenerme por digno de sufrir deshonra. Hazte cuenta, lo chicotearon y ahí salen todos, salen así para que la gente los viera como criminales, como culpables, pero eso no les avergonzó. Entonces salen con alegría porque Dios los había considerado. Y si los líderes pensaron que podían desanimarlos por haberles dado esa golpiza, no, se equivocaron. Y se fueron contentos. Ahora, no estaban felices y gozosos por haber sufrido, sino por haber sufrido por Cristo. Amén, amén, amén. Entonces, ¿recuerdas las instrucciones que Jesús les dio cuando les envía las ovejas perdidas de Israel? Cuando compartimos acerca de Jesús y sus 12. Ya va a terminar. Miren cómo dice Mateo 10, 16 al 20. Miren, los envió como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Ahí está, ¿les dijo? ¿Les mintió? No. Jesús no les mintió, les dijo, los van a azotar con látigos. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero, escuche aquí, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Una oportunidad. Amén. Así que cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder y qué decir, porque Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes, viviendo en el poder del Espíritu. Ahí está, llenos del Espíritu van a hablar. ¿Ok? Y terminamos. Y eso se cumplió al pie de la letra. Ahí están viviéndolo ellos. Y entonces, después de que ellos sufren por causa de Jesús, y si cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Obedecieron que se callaran? No. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por los apóstoles? No me vas a callar. Así que estos gobiernos religiosos que están en contra del cristianismo piensan que con amenazas, azote y muerte podrán detener la proclamación del evangelio, pero es literalmente imposible. Y termino. Basta ver en los anales de la historia, en ese registro cronológico, para comprobar que ni los faraones, ni los césares, ni los papas, ni grupos extremistas radicales han podido detener el avance del reino de Dios. Amén, amén, amén. Y Spurgeon habló de ese corazón audaz y dijo: ahora le reto a cada cristiano aquí que hable con valentía en el nombre de Jesús según tenga oportunidad, y especialmente que se cuide de la tendencia de nuestra carne a tener miedo, que guía prácticamente esfuerzos por salir fácilmente y salvarnos de problemas. No teman, sé valiente por Cristo, vive valientemente para Él que murió amorosamente por ti. Y luego dice: también retó al corazón cobarde
Sin embargo, eres un cobarde, ¿sí? Pongámoslo en el lenguaje fácil, eres un cobarde. Si alguien te llama así, te pondría rojo de la cara. Y quizás no seas un cobarde en cualquier otro tema. Pero qué cosa tan vergonzosa es que mientras eres valiente con todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Jesucristo. Valiente para el mundo y cobarde para Cristo. Así que seamos valientes, hermanos. Amén. En hablar de nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, ayúdanos a valorarla y a vivir en el poder de tu Espíritu. Gracias por concederme este honor, Señor, de hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.